Buenos días a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a continuar viendo ejemplos de funciones que son Darboux integrables y no Darboux integrables. Bueno, de hecho, el día de hoy solo nos vamos a enfocar en dar ejemplos de funciones que son Darboux integrables. Vamos a ver la x cuadrada, vamos a ver la x, la función x, y vamos a ver una función que es discontinua en una cantidad numerable de puntos y aún así es una función integrable. O sea, imagínense, es discontinua en una cantidad infinita numerable de puntos, pero aún así esa función es integrable. Aún así existe el área debajo de la gráfica de la función. ¿Va? Bueno, pues vamos a ver los ejemplos. Vamos a empezar con el más elemental, que es el de la función identidad. ¿Ok? A ver, ok, ya empezamos. Ejemplo 3. Así como los hemos enumerado, este es el ejemplo 3. ¿Qué es lo que dice? Bueno, pues vamos a tomarnos la función f, que va del intervalo 0,1 hacia los reales, tal que cada punto x lo vamos a mandar a sí mismo. X se va a x, ¿qué función es? Es la función identidad, restringida al intervalo cerrado 0,1. ¿Sí está bien? ¿Qué tenemos que demostrar? Que esa función es integrable en el intervalo cerrado 0,1 y que la integral de 0 a 1 de f es igual a 1/2. ¿Va? Eso es lo que hay que probar. Vamos a hacer la demostración. ¿Qué tenemos que probar para que una función, qué tenemos que hacer para demostrar que una función es integrable? Tenemos que ver que el supremo del conjunto de las sumas inferiores de f respecto a la partición p, con p corriendo en el conjunto de particiones del 0,1, es igual al ínfimo del conjunto de todas las sumas superiores de f respecto de p, donde p corre en el conjunto de todas las particiones del intervalo cerrado 0,1. ¿Ok? Tenemos que probar esta igualdad. ¿Ok? Y que este valor común, ¿quién es? 1/2. Antes de continuar, vamos a hablar un poquito acerca de este valor. ¿Cómo se deduce? ¿Cómo se infiere que es la integral de 0 a 1 de f es 1/2? Bueno, recordando la idea intuitiva de que la integral es el área debajo de la gráfica de la función, pues lo que queda debajo de la gráfica de la función y encima del eje x, respecto a la función identidad, aquí está la gráfica de la identidad, ¿no? ¿Qué queda debajo de la identidad? Y encima del intervalo 0,1, pues este triángulo, nos queda este triangulito, que una pregunta, ¿qué base tiene? Tiene base, una medida de 1 unidad, su base es de 1 unidad, y su altura viene a ser de 1 unidad. ¿Sabemos calcular el área de un triángulo? Por supuesto que sí. El área de un triángulo se calcula con esta fórmula. El área de un triángulo es base por altura sobre 2, ¿verdad? Y eso es igual a, ¿la base cuánto mide? 1. ¿La altura cuánto mide? 1. Entonces esto es igual a 1 por 1 sobre 2, o sea, esto es 1/2. Ahí. Entonces, aquí. 1/2, ¿no? Y esa es la, y bueno, entonces geométricamente es claro que esta integral tiene que valer 1/2, pensando la integral como el área debajo de la gráfica de la función y encima del eje X, ¿verdad? Lo que queda en medio. Entonces, con esta interpretación geométrica, pues queda claro por qué se propone este valor como el valor de la integral. Ahora, esto no es una prueba formal. Tenemos que hacer la demostración formal mostrando esta igualdad, ¿verdad? Bueno, voy a checar el chat. Voy a ver qué escribieron. Maestro, También ¿qué así se dice? podría. Mande. ¿Cuál es la función? Es que no la alcanzo a ver. Mi pantalla es muy chiquita. Es la función identidad. Es esta, No, lo de la la que cada izquierda. punto. Lo de la ¿Cuál fue? derecha, maestro. Lo de derivada de uno evaluado en cero de f de qué? Derivada de 1 evaluado en 0. No, Derivada, no sé. integral. ¿Esto? Eso. Esta es la integral de f de 0 a 1 es igual a 1/2. 1/2, ok. Era eso, 1/2. Gracias, maestro, perdón. No, está bien, no hay problema. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que el supremo del conjunto de las sumas inferiores de f respecto a la partición p, con p corriendo en el conjunto de particiones del 0, 1, es igual al ínfimo del conjunto de las sumas superiores de f respecto a la partición p, con p en el conjunto de particiones del intervalo cerrado 0,1.
¿ok? Bajo tantito y vamos a leer lo que dice el cuadrito, que es algo muy, muy importante. Fíjense, como la regla de correspondencia de F tiene cierto grado de complejidad, y lo pongo entre comillas porque realmente la función identidad es una función muy simple, pero para demostrar que es integrable es lo suficientemente ya comente compleja, es lo suficientemente compleja. Ajá, o sea, para hacer el cálculo de una integral vía la definición, o sea, viendo esto, ya tomar la función de identidad ya es todo un reto. Ajá. Entonces, por el grado de complejidad que tiene, lo que vamos a hacer es tomar unas cuantas sumas inferiores y superiores y con estas tratar de concluir. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a recordar lo que se hizo en los ejemplos pasados. ¿Qué hicimos en los ejemplos pasados para demostrar que una función era integrable? ¿Cómo demostramos que la constante era integrable? Tomamos una partición arbitraria y vimos cómo eran las sumas inferiores y las sumas superiores. Nos dimos cuenta que siempre valen lo mismo, la constante por la longitud del intervalo, tanto la suma inferior como la suma superior respecto a cualquier partición P. ¿Por qué se daba ese fenómeno? Porque la función constante es muy, muy simple. Su regla de correspondencia es de lo más simple posible. A cada punto lo manda a sí mismo. Súbele el grado de complejidad a la regla de correspondencia un poquitito y ya con eso se va a complicar la cosa un montón. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar no cualquier partición fija pero arbitraria del intervalo cerrado 0,1, sino unas particiones adecuadas. Hace ya un rato, nosotros definimos las particiones homogéneas de orden n, ¿verdad? Para cada n natural, definimos Pn como la partición homogénea de orden n. ¿Sí se acuerdan? Entonces lo que vamos a hacer es ahorita utilizar estas particiones. No vamos a tomar cualquier partición. Vamos a tomar unas cuantas particiones y con esas vamos a ver cómo son las sumas superiores, cómo son las sumas inferiores y nos las vamos a ingeniar para ver cómo podemos concluir que este supremo es igual a ese ínfimo. Hay un truco muy padre y no vamos a necesitar tomarnos todas las particiones del 0,1, solo unas cuantas y vamos a poder concluir esto. ¿Sí se entiende la estrategia? Ahorita no probé nada, solo dije el problema en el que nos encontramos, la función de identidad es más compleja y entonces en vez de tomar cualquier partición del 0,1, vamos a tomar particiones adecuadas. ¿Cuáles? Las homogéneas, ¿ok? Entonces va la cuenta, va el procedimiento y cualquier duda díganme. Bajo y ahí va, chequen. Para cada n natural, vamos a definir a Pn como la siguiente partición. 0, 1 entre n, 2 entre n, ¿qué seguirá aquí? 3 entre n, después 4 entre n. Así continuamos hasta llegar a n menos 1 entre n. Y por último, ¿qué seguirá? N entre n, pero n entre n es 1. ¿Esta partición cuál es? Es la partición homogénea de orden n del intervalo cerrado 0,1. Ajá. Entonces estamos considerando por cada natural n una partición. Fíjense, por cada natural estamos considerando una de estas particiones Pn. Y aquí en la pantalla puse algunas de estas particiones. Por ejemplo, fíjense, ¿qué pasa si n es igual a 1? Si n es igual a 1, ¿de qué partición estamos hablando? De la partición homogénea de orden 1, que tiene por elementos a 0 y a 1 entre 1, que es 1. Ajá. Y solo tiene esta partición 2 puntitos y ya. Después, ¿qué pasa si n es igual a 2? Si n es igual a 2, tenemos la partición P2, que es la partición que tiene por elementos a 0, a 1 medio y a 2 entre 2, que es 1, ¿verdad? Siguiendo esta reglita. Ajá. Seguiría 2 entre 2. Entonces, estos son los términos de la partición P2. Ajá. Que son los puntos que están marcados de verde. ¿Sí? Después, ¿quién es P3? Pues sería 0, 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios, ¿verdad? Que es 1 al final. Y aquí nos quedan nuestros puntitos. Con n igual a 4, pues tenemos P4 y está definida como 0, 1 cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos, que es 1. Y aquí están los puntitos. ¿Quién sería la partición P5?
Entonces díganme, ¿quién sería? 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, ¿verdad? Y se marcarían más puntitos aquí. Algo así, ¿no? Más o menos. No me quedó muy bien, pero algo así quedaría con n igual a 5. Y así continuamos. Por cada n natural, vamos a definir esta partición, ¿ok? Ahora, estas son las particiones homogéneas de orden n, ¿vale? Ahora vamos a notar lo siguiente, bajo tantito. Notemos que para cada n natural y para cada k igual a 1 hasta n, tenemos lo siguiente. Vamos a fijarnos, vamos a calcular los mk minúscula y los mk mayúscula. ¿Quién es mk minúscula? mkn minúscula. Aquí otra observación, un detallito que se me está pasando. Usualmente nosotros denotamos hacia mk minúscula, ¿no? Con una, aquí ponemos la k, la m minúscula y la función. Y a mk mayúscula la denotamos así, ¿verdad? Pero aquí hay un detalle muy, muy importante, que por cada natural disponemos de una partición. Ajá. Entonces, por cada natural tenemos un conjunto de mk's minúsculas. Ajá. Entonces, para n igual a 1, por ejemplo, para n igual a 1, yo me tendría que calcular mi conjunto de mk's minúsculas y mk mayúsculas. Para n igual a 2, me tengo que calcular mi conjunto de mk minúsculas y mk mayúsculas. Para n igual a 3, igual para n igual a 4. O sea, por cada partición, considero los intervalos inducidos por esa partición y en cada uno de esos intervalos calculo el mk minúscula y el mk mayúscula. Todo eso lo vamos a hacer en este paso y en este otro paso. Para cualquier n natural, o sea, para cualquier partición y para cualquier intervalo inducido por la partición, tenemos que los mk minúscula y los mk mayúsculas van a estar dados por estas fórmulas que vamos a calcular a continuación. ¿Sí se entiende? Si está bien, no hay dudas. Voy a hacer la cuenta, ¿eh? Fíjense. MKN, ¿quién es? Por definición es el ínfimo del conjunto de los f de x, tal que x está en el intervalo k menos 1 entre n, coma k entre n. Pregunta, ¿cómo es la f? Es la función identidad, por supuesto. ¿Pero qué propiedades tiene? Pues en particular es continua esta función, que es justo lo que dice aquí. Es una función continua en el intervalo cerrado 0,1. Como es continua en un cerrado, alcanza su máximo y su mínimo. En particular alcanza su mínimo y entonces este ínfimo es igual a este mínimo. Es el mínimo del conjunto de los f de x con x moviéndose en el intervalo cerrado k menos 1 entre n, k entre n. Ajá. Ahora, ¿qué otras propiedades tiene la función identidad? Pues ocurre que es una función estrictamente creciente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si estamos parados en el intervalo k menos 1 entre n, k entre n, aquí está nuestra función identidad, ¿dónde alcanza el valor mínimo? ¿Dónde lo va a alcanzar si es estrictamente creciente? ¿Dónde alcanza el mínimo? Pues en el extremo izquierdo del intervalo. Por ser estrictamente creciente, el mínimo se va a alcanzar en el extremo izquierdo del intervalo. Por ser estrictamente creciente, esto es importantísimo. Si no es estrictamente creciente, pues sepa dónde va a alcanzar el mínimo. Pero por ser estrictamente creciente, el mínimo se alcanza en el extremo izquierdo. Ajá. Ahora, ¿cuál es la regla de la función f? Pues que a cada punto x lo manda a sí mismo. Entonces, f de k menos 1 entre n, ¿cuánto vale? K menos 1 entre n, ¿ok? Y entonces, tenemos que mkn de f es k menos 1 entre n. Primera parte. ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? ¿Todo bien? Vamos a calcular ahora mkn mayúscula. Por definición. Maestro, una duda. Mande, mande. ¿Por qué es NK o de N? ¿Por qué es MKN? Ah, porque mira, ¿Tendría checa, que checa. ser MK nada más? Ajá. Lo que ocurre es que en los ejemplos pasados, fíjate, en los ejemplos pasados, por ejemplo, el de la función constante, tomamos una partición fija pero arbitraria. Solo tomamos una partición, por supuesto, era fija pero arbitraria, eso es un hecho, pero era una. Ajá. Esa partición, pues te induce los intervalos inducidos por la partición, que son los intervalos tk menos 1, tk.
En esos intervalitos, ¿qué hacíamos? Calculábamos MK minúscula y MK mayúscula. ¿Estás de acuerdo, Santi, ahí? Y esta duda es buenísima, ¿eh? Porque seguro muchos tienen esta duda, pero ¿sí está bien, Santi, eso? ¿Hasta ahí va bien el asunto? Que en las anteriores tomábamos solo una partición homogénea, fija pero Exacta, arbitraria. exactamente, perfecto. Solo tomamos una partición. Es solo una partición. Y entonces calculaba, construía los intervalos inducidos por la partición y en cada intervalo calculabas el ínfimo, calculabas el ínfimo y el supremo, ¿ok? Este, chin. Oh. ¿Sí me escuchan? Creo que se trabó un Sí, poco. Sí, ¿no? profesor. Sí, profe, Sí se lo escucha bien. escuchamos. Ah, ok, perfecto. Entonces, fíjense, por una partición, por cada partición, tomas una partición, te construías los intervalos inducidos por la partición y calculabas los MK minúscula y los MK mayúsculas. ¿Con cuántas particiones trabajabas? Con una nada más. En este argumento, no solo estamos trabajando con una partición, estamos trabajando con una sucesión de particiones, con infinitas particiones, ajá. Por cada una de ellas, por ejemplo, si tomamos la partición P1, tenemos que calcular sus MK minúsculas y su MK mayúsculas. Para la partición P2 también tenemos que calcular el MK minúscula y el MK mayúscula. Aquí hay un detalle. Hay que introducir una notación que haga que anotar que este MK minúscula es el MK minúscula de la partición P1 y este MK minúscula es el MK minúscula de la partición P2. Por eso opté por poner esta N, porque esa N está diciendo respecto a qué partición estamos trabajando. ¿Sí me entienden o hay dudas? ¿Sí está bien o hay dudas? Este detallito es súper importante, ¿eh? De hecho, o sea, lo que dijo Santi es muy importante y puede causar un poco de confusión. Entonces, o sea, si hay dudas, Sí, díganme, podemos resolver. maestro, pero Mande, ¿por mande. qué? La razón de por qué hacemos esto, porque podríamos seguir trabajando con una partición y lo harían. ¿Qué no tomar más de una partición lo hace aún más complejo todo? Sí y no. Sí y no. Es que lo que ocurre, te voy a explicar el problema. Lo que ocurre es que la función, como les dije aquí arriba, entre comillas, es muy compleja. Para demostrar que es integrable, ya la identidad es demasiado compleja. Entonces, en lugar de tomar una partición fija pero arbitraria, en donde tú no sabes quién es T1, quién es T2, quién es T3, quién es TK-1, quién es TN, lo que hacemos es tomar unas particiones, las cuales sí sabemos más o menos cómo se comportan. ¿Cuáles son? Las homogéneas. ¿Qué virtud tienen las homogéneas? Que la longitud de cada intervalo, ¿cuánto mide? Lo mismo para todas. Y entonces, a lo mejor los cálculos se vuelven más simples. Como tú dices, ahora tenemos un montón de particiones. ¿Eso no lo hace más complicado? Tal vez un poquito más, en cierto sentido. Pero en otro, como conocemos las homogéneas muy bien, como son particiones que sí sabemos cuáles son sus puntos de manera explícita, entonces es más fácil manejarlas, aunque sean muchas particiones, vamos a poderlas manejar de una manera más, conviene más trabajar con todas esas particiones que con una partición fija pero arbitraria del 0,1. Ahorita lo van a ver, ahorita está platicado, desde luego, pero ahorita van a ver que en las cuentas, esto es mucho más sencillo que haber tomado una partición fija pero arbitraria. ¿Me comprenden o hay dudas? Ustedes díganme, ¿eh? Ok, buenísimo. Bien, entonces vamos a continuar bajo y por eso se le pone esta n, ¿no? Porque por cada partición, por la P1, tengo un m, bueno, me calculo todos los mk1, todos los ínfimos. Después con este n igual a 2, me calculo todos los mk minúsculas para la partición P2, etcétera, ¿no? Vamos a hacer el cálculo de mk mayúscula. ¿Quién es mk? N mayúscula. Por definición es el supremo del conjunto de los f de x, tal que x está en el intervalo k-1 entre n, k entre n. La f es continua en el intervalo cerrado 0,1. Es un polinomio de grado 1, es la identidad.
por ser continua en el cerrado 0,1, teoremas fuertes de continuidad. Toda continua en un cerrado alcanza su máximo. Entonces, este supremo se transforma en un máximo. El máximo del conjunto de los f de x, tal que x está en el intervalo cerrado, k-1 entre n, k entre n. ¿Cómo es la f? Es estrictamente creciente, es la identidad. Entonces, el máximo, ¿dónde lo va a alcanzar? En el extremo derecho del intervalo. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces este máximo se alcanza en el punto k entre n. ¿Cuánto vale f de k entre n? Recordemos la regla de correspondencia. Nuevamente, es la función identidad. Entonces, esto va a valer k entre n. Perfecto. ¿Qué tenemos? Que para cada n natural y para cada k igual a 1 hasta n, mknf es k menos 1 entre n y mkn mayúscula f es k entre n. Ya calculamos los m minúscula, los m mayúscula para cada una de nuestras particiones Pn. Ajá, no estamos trabajando con una sola partición, porque por cada natural tenemos una de estas particiones, una Pn, ¿va? Ahorita parecía que va a estar complicado el asunto, pero no es tampoco tan complicado. Solo vamos a hacer un poquito de talachita, pero fíjense, ahí va. Ahora vamos a hacer esto. Para cada n natural, para cada partición Pn, vamos a calcularnos las sumas inferiores y las sumas superiores. Vamos a ver cómo son. Fíjense, ¿quién es la suma inferior de f respecto a la partición Pn? Por definición, es la suma desde k igual a 1 hasta n de mk minúscula nf por la medida del intervalo k menos 1 entre n, k entre n. Ajá. Esto, ¿a qué es igual? Aquí está lo padre de estar trabajando con una sucesión de particiones homogénea, que nosotros sabemos cuánto mide este intervalo. Sabemos cuánto vale ese número. ¿Cuánto vale? 1 entre n. Ajá. Si estuviéramos trabajando con una partición arbitraria, aquí hay un problema, habría un problemita. ¿Cuál sería la medida del késimo intervalo inducido por la partición? Les pregunto. Sería tk menos tk menos 1. Sí, ¿no? Esa sería la medida del késimo intervalo inducido por la partición. ¿Y cuánto vale tk menos 1? Pues a ciencia cierta no sabemos. Es un valor en abstracto. O sea, estamos haciendo un argumento general. Pero como estamos ahorita nosotros trabajando con una partición homogénea, sabemos cuánto mide este intervalo. Vale 1 entre n. Esa es la ventaja de estar trabajando con estas particiones, con las homogéneas de orden n. ¿Sí lo ven? Ahorita al menos ya sabemos un dato adicional. Ya sabemos la medida de estos intervalos. Todos valen 1 entre n. Perfecto. ¿Cuánto vale el mk minúscula? El mk minúscula vale k menos 1 entre n. La medida de estos intervalos vale, en cualquier caso, 1 entre n. ¿Ok? Entonces nos queda la suma desde k igual a 1 hasta n de k menos 1 entre n por 1 entre n. Multiplicamos las n's del denominador y ¿qué nos termina quedando? La suma desde k igual a 1 hasta n de k menos 1 entre n cuadrada. ¿Sí? Y ahora factorizamos la n cuadrada. ¿Estamos de acuerdo que n cuadrada no involucra la k? Es una constante en esta suma. Lo que es variable aquí es la k. La k corre desde 1 hasta n, ¿verdad? Entonces la n cuadrada juega el papel de una constante. La sacamos de la suma y nos queda 1 entre n al cuadrado por la suma desde k igual a 1 hasta n de k menos 1. Y aquí voy a hacer un paso intermedio. Fíjate, esta suma empieza en k igual a 1 y termina en n. ¿Y a quiénes vamos a sumar? A k menos 1. Les pregunto, ¿quién es el primer sumando? Aquí lo voy a poner, aquí arribita, fíjense. En este cachito. ¿Quién es el primer sumando? 1 menos 1, ¿verdad? ¿Quién es el segundo sumando? 2 menos 1. Estamos de acuerdo porque así nos dice la fórmula. Toma acá y réstale una unidad. Ajá. ¿Quién es el enésimo sumando? N menos 1, ¿verdad? Pero esa suma, en realidad, ¿cuál es? Es la suma. Esto es, el primer sumando es 0. Después tengo 1 más 2 más n menos 1.
Este 0, cuicui. Este pues no nos va a ayudar en nada. Realmente estamos sumando hasta n menos 1. Solo hasta n menos 1, no hasta n. En el fondo, así en el fondo, solo está sumando hasta n menos 1. Está sumando los primeros n menos 1 números naturales. El 0 pues no nos va a ayudar de nada, entonces lo quitamos y reindexamos. ¿Cómo se dice? No. Bueno, vamos a la suma expresarla de otra forma. En vez de expresar la suma desde k igual a 1 hasta n de k menos 1, podemos expresarla de la siguiente manera. Como la suma desde k igual a 1 hasta n menos 1 de k. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven por qué? Porque aquí estamos restando una unidad, ¿no? Entonces, en realidad, cuando tomas k igual a 1, tienes 1 menos 1 es 0. Después el que sigue es 2 menos 1, pero en realidad ese es 1. Después cuando k es igual a 3, tienes 3 menos 1, pero es 2. Entonces lo que realmente estás haciendo aquí es hacer la suma desde k igual a 1 hasta n menos 1 de k. ¿Ok? Sí está bien. Y el 1 entre n al cuadrado, ese no lo muevas, ese déjalo igual. Sí está bien, no hay dudas. A ver, déjenme ver el chat. Gauss, sí, ahí viene Gauss. Ahí viene la fórmula de Gauss. Fíjense que aquí estamos sumando a los primeros n menos 1 números naturales. Ajá. Entonces, aplicamos la fórmula de Gauss, que es justo la que aparece aquí. Y la fórmula de Gauss, ¿qué nos dice? Que para cada n natural, la suma desde k igual a 1 hasta n de k es n por n más 1 sobre 2. ¿Qué pasa? Esto se vale para cada n natural. En particular se vale para n menos 1. Para n menos 1, ¿cómo quedaría la fórmula? Si cuando llega la suma hasta n queda así expresada, ¿cómo quedaría expresada para cuando la suma llega hasta n menos 1? Pues en vez de n ponemos n menos 1, ¿no? N menos 1 por n menos 1 más 1 sobre 2. Y exactamente lo que escribió el compañero, al final lo que nos termina quedando es n menos 1 por n sobre 2, efectivamente. O n por n menos 1 sobre 2. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar. Este es igual a este de aquí. Y esa suma aplicamos la fórmula de Gauss. Ahí está. Vamos a llamarle a esta igualdad asterisco. Entonces, asterisco lo aplicamos hasta n menos 1, ¿ok? Y el 1 entre n al cuadrado, ese déjalo ahí, no lo muevas, ese ahí se queda quietecito, ¿ok? ¿Qué es lo que sigue? Simplificar, simplemente vamos a simplificar las cosas, ¿no? Multiplicamos aquí, ¿qué nos queda? N cuadrada menos n entre 2n cuadrada. Multiplicar a n cuadrada con 2 nos da 2n cuadrada, y multiplicar estos dos factores nos da n cuadrada menos n. Expresamos la fracción como dos fracciones, o sea, la separamos, y nos queda 1/2 menos 1 entre 2n. Y bueno, ¿esto qué nos está diciendo? Esto nos está diciendo que para cada n natural, para cada una de mis particiones homogéneas, la P1, la P2, que en general, la partición homogénea Pn, esto nos está diciendo que la suma inferior de f respecto a la partición homogénea de orden nPn, esta suma inferior es igual a 1/2 menos 1 entre 2n. ¿Ok? Eso es lo que hemos visto hasta este momento. ¿Para qué? Aguanten tantito. Ahorita van a ver cómo con este procedimiento y que se vale en general, vamos a poder deducir que la función es integrable. Pues esperen tantito. ¿Dudas? Maestro, Mande, mande. sí, una duda medio mensa. Ese n, cuando tienes k-1, ¿qué le pasa al uno al otro después? ¿Dónde es que desaparece o Ajá, dónde se fue este otro? menos 1, ¿no? Es lo que dices. ¿Qué onda con ese menos 1? Ajá. ¿Sí, no? Ah, mira. Sí, Checa. ¿Esta suma quién es? Es 1 menos 1 más 2 menos 1 más puntos suspensivos más n menos 1. ¿Estás de acuerdo? ajá. Entonces, ¿quién es 1 menos 1? 0. ¿Quién es 2 menos 1? 1. Así nos seguimos. ¿Quién es n menos 1? Pues es n menos 1. ¿Qué le pasa a este 0? Pues quickly lo quitamos.
Entonces, fíjate en la suma que quedó ahí abajito, esta que voy a marcar en un supuesto círculo. ¿Quién es esa suma? Es la suma desde k igual a 1 hasta ¿dónde? Hasta n menos 1. ¿De quién? De k. O sea, como que reindexamos, o sea, nuestra variable era k, ¿no? Corría desde 1 hasta n, pero reindexamos y entonces nos dimos cuenta que esta suma es la misma que esta suma de acá. Ahora nuestra k corre de 1, pero hasta n menos 1, y al hacer ese cambio, en vez de que tomemos a k menos 1, tomamos a acá. ¿Sí me entiendes, Santi? ¿O hay dudas todavía? Ah, Hay mi dudas. hijo. Mi hijo, mi hijo. Ok, no, ¿cómo no lo había visto? Ok, gracias, Vale. maestro. No, ¿de qué? A ver, déjenme ver el chat. Se va con lo que viene. Qué paradoja. A ver, déjenme ver. Ay, chin. Aquí está. Voy. Se va con lo que viene. Qué paradoja. ¿Puede explicar la última igualdad? La última igualdad. Sí, claro que sí. Esta parte. Mira, fíjate, pues simplemente tenemos una suma en el numerador. Y cuando tienes una suma en el numerador, puedes hacer esto. ¿Verdad? En el numerador, no en el denominador. En el denominador eso no se vale. Pero cuando está en el numerador puedes hacer eso. Entonces, pues podemos expresar esto como n cuadrada entre 2n al cuadrado menos n entre 2n al cuadrado. Cancelamos. En el segundo, en la resta, le bajamos una potencia, porque aquí tenemos n a la 1 y aquí tenemos n al cuadrado, y nos queda 1 entre 1 medio menos 1 entre 2n, que es justo lo que puse aquí. ¿Sí está bien eso o hay dudas? Esa última igualdad, ¿sí? Quien me preguntó ya quedó claro. Ok, perfecto. A ver, se va con lo que viene. No sé qué es eso. A ver. Ok. ¿Te refieres a esta parte? Quien me está preguntando esto de la igualdad, ¿es esto? ¿Y este? ¿Sí? Ok, mira, lo que pasa es que, ¿qué medida tiene este intervalo? Vamos a calcular la medida de ese intervalo. ¿Quién es? K entre n menos K menos 1 entre n, ¿no? Así se calcula la longitud de un intervalo. ¿Sí estás de acuerdo? Extremo derecho menos extremo izquierdo. Ok, ¿cuánto vale K entre n menos K menos 1 entre n? Es K menos 1 entre n, que termina dando 1 entre n. K menos 1, ¿cuánto vale eso? 1. ¿Sí? Entonces, por eso es que al final nos termina quedando 1 entre n. ¿Sí se entiende eso? ¿Sí está bien? Quien me preguntó, ¿está bien? A ver, déjenme ver el chat. Alguien me pregunta que si puedo explicar la penúltima igualdad, por favor. Sí, es la que acabo de explicar, pero mira, ahí va de nuevo. N cuadrada menos n, es esta, ¿verdad? La que acabo de marcar en un círculo. ¿A esa te refieres? No. La anterior. Sí, claro. Sí, cierto, esta no, la penúltima. Esta de aquí, ¿no? ¿Sí es esa? Supongo que sí es esta. Si no me dices, sería esta. La de Inica. Desde el principio, ok. Esta de aquí. O esta, no sé. Creo que se refiere a donde está el asterisco, maestro, el morado. ¿Dónde El dónde está primer el morado. asterisco? Esta de aquí. Entonces, ok, perfecto. Gracias, Santi. Perdón por no entenderte. Mira, fíjate. Esta suma es la suma de los primeros n-1 números naturales. De los n-1 primeros números naturales. Nosotros sabemos que para cada n natural, esta suma, ¿a qué es igual? A n por n más 1 entre 2. Para cada n natural, en particular, si la suma va hasta n menos 1, ¿esto cuánto va a valer? Si en vez de n tomamos n menos 1, entonces donde aparezca n, tú pones un n menos 1 en la fórmula.
Ajá, donde aparezca una n, en vez de poner n, pone n menos 1. ¿Qué nos queda? N menos 1 por n menos 1 más 1 sobre 2. Simplificando esto es n menos 1 por n sobre 2, que es justo lo que yo puse aquí. Y este 1 entre n al cuadrado, pues lo dejo igual. Es 1 entre n al cuadrado. Si está bien, ya esa es la razón. ¿O hay dudas todavía? Ah, no te preocupes, está bien. Justo. Ok. A ver, déjenme ver. Menos 1 entre 2n, con que se va con lo de la suma superior que viene. Lo que va a pasar más adelante, alguien pregunta que cómo es que, qué va a pasar, cómo vamos a concluir, ¿no? Lo que ocurre es que recuerden que que la integral es un supremo y es un ínfimo. Es el supremo el conjunto de sumas inferiores y es el ínfimo el conjunto de sumas superiores. Entonces la clave va a estar en recordar que tanto es un supremo como es un ínfimo. ¿Cómo se compara un supremo con los elementos del conjunto al que se le tomó el supremo? Pues hay una relación ahí, ¿no? El supremo es una cota superior, entonces es más grande que todos los elementos del conjunto. Y entonces es más grande que, por ejemplo, este. Recuerden que se calcula el supremo del conjunto de las sumas inferiores. Entonces, ese supremo va a ser más grande que este número. Y recuerden que también se calcula el ínfimo del conjunto de las sumas superiores. Y el ínfimo, ¿cómo se compara con una suma? El ínfimo del conjunto de sumas superiores, ¿cómo se compara con una suma superior? Pues el ínfimo es algo más chiquito. Entonces, el ínfimo va a ser más chiquito que este número. Ajá. Y ahí vamos a tener unas relaciones con las cuales vamos a poder comparar y aplicar posiblemente un teorema de convergencia. De hecho, lo que vamos a hacer, aplicar un teorema de convergencia. Aguanten tantito. Ahorita vamos a hacer ese procedimiento y este procedimiento se vale en general. Bueno, es muy, muy general, que hasta vamos a enunciar un teorema mañana. Y bueno, vamos para allá. Vamos hacia ese teorema. ¿Puede explicar la penúltima igualdad? Claro que sí. Esta de aquí, esta que acabo de marcar. ¿Sí? Mira, ¿cuánto vale n cuadrada por 2? 2n cuadrada, ¿verdad? ¿Cuánto vale n por n menos 1? Distribuye el producto sobre esa resta. N por n, n cuadrada. N por menos 1, menos n. Entonces al final, ¿qué nos termina quedando? N cuadrada menos n entre 2n cuadrada. ¿Sí está bien o hay dudas? La última igualdad, ¿esta? ¿De aquí? Mira, simplemente recuerda que A más B entre C es igual a entre C más B entre C. Ajá, aquí tenemos una suma. Tenemos a N más menos N. Ajá, entonces simplemente hacemos lo que acabo de decir. Esto es N cuadrada entre 2N cuadrada menos N entre 2N cuadrada y se cancela esta N cuadrada con esta N cuadrada, nos queda un medio. Se cancela una potencia con esta N cuadrada, nos queda menos 1 entre 2N y ahí está. ¿Sí está bien? Ok, va. Bajo. Y ahora vamos a calcular la suma superior de F respecto a la partición Pn. Por definición, ¿eso qué es? Es la suma desde k igual a 1 hasta n de mk mayúscula nf por la medida del intervalo k menos 1 entre n, k entre n, ¿verdad? Pero esto, ¿a qué es igual? ¿Cuánto vale mkn mayúscula? ¿Cuánto vale mkn mayúscula? Aquí la calculamos. Vale k entre n. Entonces, simplemente sustituimos. ¿Y cuánto vale la medida de este intervalo? Son los intervalos inducidos por una partición homogénea de orden n, del intervalo 0,1, todos van a medir 1 entre n. Perfecto. Ahora nos queda la suma desde k igual a 1 hasta n, de k entre n por 1 entre n. Multiplicamos las n's del denominador, nos termina quedando la suma desde k igual a 1 hasta n de k entre n al cuadrado. La n al cuadrado es una constante en esa suma, la sacamos, nos queda 1 entre n al cuadrado por la suma desde k igual a 1 hasta n de k. Aplicamos la fórmula de Gauss tal cual, porque esta sí llega hasta n. ¿Qué nos termina quedando? Nos termina quedando 1 entre n al cuadrado por n más 1 entre 2.
los truquitos que ahorita les comenté, ¿cómo multiplicamos dos fracciones? A entre B por C entre D, pues esto es igual a AC entre BD, ¿estamos de acuerdo? Entonces multiplicamos n cuadrada con 2, 2n cuadrada. 1 por n más 1, 1 por n más 1, eso termina dando n cuadrada más n. Tenemos una suma en la fracción. Lo podemos expresar así, ¿verdad? Y esto se termina simplificando en 1/2 más 1 entre 2n. ¿Cómo lo ven? Si está bien, no hay dudas. Si hay dudas, díganme, en serio, no hay problema. ¿Sí está bien? ¿Seguros? Bueno, entonces, ¿a qué llegamos? A que la suma superior de f respecto a la partición homogénea de orden n, Pn, eso es igual a 1/2 más 1 entre 2n. Bajo, ¿y cuál es el resumen de todo esto? Que para cada n natural, esta suma inferior vale 1/2 menos 1 entre 2n. Y esta suma superior vale 1/2 más 1 entre 2n. Y luego, ¿qué podemos hacer? Fíjense en este paso. Este paso que voy a hacer es muy, muy general y después se va a generalizar. Fíjense. Vamos a bajar. ¿Cómo se relaciona el supremo, el conjunto de sumas inferiores? Vamos a borrar esto. ¿Cómo se relaciona el supremo, el conjunto de sumas inferiores de F respecto a una partición P que corre en el conjunto de particiones del 0 a 1 con el ínfimo del conjunto de las sumas superiores de F respecto de P, donde P corre en el conjunto de particiones del 0 a 1? Con Christian demostraron que este supremo siempre es menor o igual a este ínfimo. Ajá. Ahora, ¿qué pasa? ¿Esto qué es? ¿El supremo qué es? Es en particular una cota superior. ¿Sí estamos de acuerdo? El supremo es una cota superior. Este es un supremo, es un hecho. Entonces, si yo me tomo un elemento de este supremo, por ejemplo, si me tomo este elemento, o para cada n, me tomo esta suma inferior, ¿cómo se relaciona esta suma inferior con el supremo? Con este menor o igual. El ínfimo, en particular, es una cota inferior. ¿Cómo se relaciona una cota inferior con los elementos del conjunto al que se le toma el ínfimo? ¿Cómo se relaciona una cota inferior con los elementos del conjunto? Pues vía esta desigualdad. O sea, si tú tomas un ínfimo y tú afirmas que es alfa, pues ese alfa va a ser menor o igual a para todos los elementos del conjunto. Si yo me tomo una suma superior de aquí, de este conjunto, o una sucesión de sumas superiores, pues esa suma superior va a quedar por encima del ínfimo. ¿Por qué? Porque el ínfimo es una cota inferior y queda por debajo de todas las sumas superiores de F respecto a la partición P, donde P es cualquier partición del 0,1. En particular va a ser menor o igual que la suma superior de F respecto a la partición Pn. ¿Cómo lo ven? ¿Eso está bien o hay dudas? ¿Sí? Lo que sigue es, ya que tenemos esta cadena de desigualdades y como conocemos estos valores, pues simplemente sustituimos. Ahorita lo repito. Sustituimos aquí y sustituimos acá. Maestro, ¿podría volver a explicar ahorita esa de por lo cual la suma superior pues es menor inferior? Pues es menor o igual a tal Pascual. ¿Cuál? Que ahorita puedo volver a explicar esto de que la suma superior de F. Ah, no, creo que ya. Ah, no, ya me acabo de contestar solo. Olvídalo, maestro. ¿Sí, seguro? Bueno, de todas formas creo que ya sé a qué te refieres. De todas formas tengo que explicarlo porque alguien me pidió que lo repitiera, así que ahorita lo voy a hacer. Entonces, para reafirmar, ahorita lo checas. Nada más déjame comentar algo más. Entonces, fíjense, estos valores los pudimos calcular. Pudimos calcular la suma inferior respecto de Pn y la suma superior de F respecto de Pn. Ajá, sabemos que valen, la suma inferior de F respecto de Pn vale 1/2 menos 1 entre 2n. Y la suma superior de F respecto de Pn es 1/2 más 1 entre 2n. Todo queda ensanguichado, este supremo y este ínfimo están ensanguichados
entre estas dos sucesiones, que por cierto, esas dos sucesiones convergen a un medio. No sé si se dieron cuenta de eso. Esas dos sucesiones, la 1 medio menos 1 entre 2n, ¿a dónde converge? Cuando n tiene infinito, a un medio. ¿Y a dónde converge la 1 medio más 1 entre 2n? Cuando n tiene infinito, también a un medio. ¿A qué suena? A que apliquemos teorema del sándwich y que lo de en medio también va a tener que converger a un medio. Pero al ser esto de en medio constante, va a terminar valiendo tanto este valor como este valor un medio. Pero ahorita explico esa parte, ahorita me adelanté un poquito. Entonces, repito esto. Fíjense. ¿Qué es un supremo? Les pregunto a todos ustedes. ¿Un supremo qué es? Es en particular una cota superior. Un supremo es una cota superior. Ajá. Si tú dices, por ejemplo, que alfa es el supremo de A, es porque ¿qué? ¿Qué implica eso? Pues que alfa es una cota superior. ¿Y esto qué quiere decir? Que para todos los elementos del conjunto A es menor o igual a alfa. Ajá. Para todos los elementos del conjunto A es menor o igual a alfa. ¿Ok? Recuerden eso. Este es el supremo del conjunto de sumas inferiores. Entonces, ¿cómo se compara una suma inferior con el supremo? Pues vía este menor o igual. ¿Sí está claro eso o hay dudas? ¿Quién me preguntó eso? ¿Ya está bien o sigue habiendo dudas? ¿Sí quedó claro? Déjenme ver el chat. Sí, ok, perfecto. Y algo similar pasa con el ínfimo y lo voy a explicar. Si decimos que el ínfimo de un conjunto A es alfa, ¿qué podemos asegurar? Eso implica que alfa es una cota inferior. ¿Y eso qué significa? Que para todo punto del conjunto A, alfa es menor o igual a A. ¿Ok? Si alfa es el ínfimo, entonces debe cumplir esa condición. Para todo A en A, alfa es menor o igual a A, ¿verdad? Este es el ínfimo. Entonces, ¿cómo se compara el ínfimo con los elementos de nuestro conjunto al que se le toma el ínfimo? O sea, ¿cómo se compara el ínfimo con una suma superior? Pues vía esta desigualdad. ¿Sí me entienden? O sea, todas estas desigualdades surgen de comprender bien el concepto de supremo e ínfimo. El supremo es en particular una cota superior, es la más chica, y el ínfimo es una cota inferior, la más grande. ¿Qué significa ser cota superior? Que estás por encima de todos los elementos del conjunto. ¿Qué significa ser cota inferior? Que estás por debajo de todos los elementos del conjunto. Esas ideas son las que estamos ocupando en esta cadena de desigualdades. En serio, ¿hay dudas o todo va bien? Díganme. ¿Sí? ¿Seguros? Bueno, entonces ahí va el paso pro. Este ¿Ves es que un no era el número. paso pro? Ahí viene el paso pro. Allá viene, es esto. Vamos a aplicar teorema del sándwich. Ok. Fíjense. Este es un número real. Y este también es un número real, ¿verdad? Que es un supremo, sí, pero al final de cuentas eso es un número real. Un supremo no es un conjunto, es un número real. Un ínfimo también es un número real, ¿verdad? Entonces, fíjate lo que tenemos. Tenemos dos números reales, el supremo y el ínfimo, ensanguichados por la sucesión 1 medio menos 1 entre 2n y 1 medio más 1 entre 2n. Piensa a este número real como la sucesión constante igual a este número real. O sea, este es un número real, llámale C. Este supremo es un número real, llámale C. Piensa en la sucesión constante C. Ajá. ¿Qué tenemos? Tenemos que esta sucesión está ensanguichada por dos sucesiones que convergen al mismo valor. ¿Qué podemos decir de la sucesión de en medio? Que converge también, ¿verdad? Y converge al valor común. Ese es el teorema del sándwich que recordé en la sesión pasada. Entonces, fíjense, aplicando el teorema del sándwich para sucesiones que concluimos, que la sucesión de en medio, esta,
que puedes pensarla como la sucesión constante igual a ese número, converge. ¿Y a qué valor converge? Al valor común, que es un medio, ¿sí? Pero una sucesión constante, ¿a dónde converge siempre? ¿A dónde converge una constante? A la constante, ¿verdad? Entonces, si aquí tenemos la sucesión constante igual al supremo del conjunto de sumas inferiores, ¿a dónde converge esa sucesión? Pues al supremo del conjunto de sumas inferiores. Lo mismo hacemos con el ínfimo. El ínfimo es un número real. Llámale beta. En vez de pensarlo como el número beta, piensa en la sucesión constante beta. Está ensanguichada por esta sucesión y esta otra sucesión que convergen a este valor común. El teorema del sándwich, ¿qué nos garantiza? Que la sucesión del medio, la cual es beta, debe converger al valor común, que es un medio. Pero una sucesión constante siempre converge a la constante, o sea, a beta. ¿Pero quién era beta? Beta es este ínfimo. Entonces, eso que acabo de explicar son estas igualdades. Por teorema del sándwich, concluimos que este límite es este valor común, un medio. Pero esta es una sucesión constante. El ínfimo no depende de la n. Ajá, no está en términos de n, no, el ínfimo es un real que calculaste vía este conjunto que te tomaste aquí, el conjunto de sumas superiores. Entonces, esta es una constante. El límite de una constante es la constante. Ajá, ¿qué se termina concluyendo? Que este supremo es un medio y este ínfimo es un medio también. Entonces, estos dos números resultan ser iguales y la conclusión es que, ¿cuál es? Pues o sea, ya llegamos a lo que queríamos. El supremo del conjunto de sumas inferiores es igual al ínfimo del conjunto de sumas superiores. ¿Coincidieron? Son iguales y valen un medio. Ajá. Entonces, la f es integrable y ese valor común es el valor de la integral. La integral de 0 a 1 a f es justo un medio. ¿Ok? Si está bien o hay dudas, díganme por favor, díganme todas sus dudas. Vamos a checarlas. Vamos a explicarlo de nuevo. Alguien me pidió que lo explicara de nuevo. Fíjense, ahí va. Va de nuevo. Presten mucha atención. Va de nuevo la explicación a partir de aquí porque es un paso. Lo voy a explicar todo de nuevo porque es algo que vamos a hacer, vamos a generalizar. ¿Ok? Entonces creo que sí vale la pena repetirlo todo desde aquí. Pero pongan mucha atención, ¿ok? Miren, fíjense. Este es un número real. El supremo es un número real, ¿verdad? Es solo que está expresado como un supremo, pero al final de cuentas es un número real. Quién sabe cuál es, ¿no? Pero es un número real. El ínfimo también es un número real. Vamos a ponerles nombres, ¿no? Vamos a llamarle alfa y beta al ínfimo, ¿no? Que alfa sea el supremo, que beta sea el ínfimo, ¿ok? Entonces, fíjate lo que tienes tú. Tienes que un medio menos 1 entre 2n es menor o igual a alfa, menor o igual a un medio más 1 entre 2n. Recuerden quién es alfa, ¿eh? Piensa a alfa como la sucesión constante alfa. Ajá. Teoría de sucesiones. Existen las sucesiones que son constantes, ¿ok? Entonces piensa a alfa como la sucesión constante alfa. Fíjate lo que tenemos. Tenemos esta sucesión del medio está ensanguichada por dos sucesiones que convergen al mismo valor. ¿Qué podemos concluir? Por el teorema del sándwich, ¿qué le pasa a la sucesión del medio? Díganme, ¿qué le pasa a la sucesión del medio? ¿La sucesión del medio debe converger? Sí, debe converger. ¿Y a dónde debe converger? Al valor común. Ok. Por el teorema del sándwich, el límite cuando n tiene infinito de alfa debe ser un medio. Pero alfa es la sucesión constante alfa. ¿A dónde converge la sucesión, una sucesión constante? A la constante. ¿Sí? Y entonces, ¿a qué llegamos? A que alfa es igual a un medio. Ajá. Pero ¿quién era alfa? El supremo
del conjunto de sumas inferiores de F respecto a la partición P, donde P corre en el conjunto de todas las particiones del 0,1. O sea, concluimos que este supremo vale 1/2. Con el mismo procedimiento, cambiando aquí en vez de poner la alfa, pongo una beta, y recuerden que beta representa a este ínfimo. ¿Qué tenemos? Pues pensamos en la sucesión constante beta. La sucesión constante beta está ensanguichada por estas dos sucesiones que convergen al mismo valor, que es 1/2. Ajá. Aplicamos teorema del sándwich, entonces la sucesión de en medio debe de converger al valor común, que es 1/2, pero por ser sucesión constante converge a la constante, y entonces beta es igual a 1/2. Fin, ahí está. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien o hay dudas? ¿Sí quedó claro? Perfecto, muy bien, muy bien. ¿No hay más dudas, seguros? A ver, déjenme ver el chat. Exacto, y justo algo que comentó aquí el compañero, y esto solo fue para la X, exactamente. O sea, cuando tú ocupas la definición de función integrable, con que suba el grado de complejidad un poquito de la función, ya las cuentitas son horribles. Ustedes estamos trabajando con la identidad y vean todas las cuentitas que hicimos. ¿Qué va a pasar con la X cuadrada o la X cúbica? Ajá. O con una X a la N si lo queremos hacer en general. Se hacen un montón de cuentas, es un hecho. ¿Eso quiere decir que no las vamos a practicar? No, sí tenemos que hacerlo, tenemos que aprender a hacer ese tipo de cuentas y pues a un ratito pues hay que estar aquí en esto, haciendo este tipo de cuentas que pueden ser un poco pesadas, es un hecho, pero uno las tiene que aprender, ¿ok? Después ya pasamos a la parte un poco más teórica y nos damos cuenta que hay criterios para decir cuándo una función es integrable y que ya no requiere de hacer todo este procedimiento. Tal vez no encontrar el valor de la integral de principio, pero al menos garantizar que la función es integrable. Profesor, yo tengo una duda. Mande, te escucho. Es al principio de la demostración. Es que me cuesta un poco visualizar cómo cambiando la partición, ya ve que tenemos P1, P2, P3. O sea, Ujú. abajito en los intervalos. O sea, si tomo el intervalo P2, ¿cómo sería ese intervalo? Bueno, el Ah, intervalo, claro. las X en K1 menos N a KN, ¿no? Ok, ¿cómo se Eso me vería cuesta. eso? Claro que sí, Ajá. vamos a hacer un caso así muy, muy particular. Por ejemplo, con n igual a 2. ¿Quién sería k menos 1 entre n, k entre n? Pues bueno, como n es igual a 2, entonces tendríamos aquí k menos 1 entre 2, k entre 2. ¿La k de dónde a dónde corre? Corre desde 1 hasta 2 nada más, ¿no? Así como escribimos aquí las cosas, sería desde 1 hasta 2. Entonces tenemos dos opciones. Cuando k es igual a 1, ¿a qué intervalo nos referimos? Pues lo calculamos, sería 1 menos 1 entre 2, 1 entre 2. ¿Quién es ese intervalo? Es el 0,1, que es el que aparece justo aquí. Y ahí, en ese intervalo, calculas el MK minúscula y el MK mayúscula. Después, ¿qué pasa cuando K es igual a 2? Nos quedaría 2 menos 1 entre 2, 2 entre 2. ¿Qué intervalo es ese? Es el 1/2, 1, que es justo este pedazo de aquí. Y en ese intervalo calculas el MK minúscula y el MK mayúscula. ¿Sí me entiendes? ¿O hay dudas Sí, todavía? sí, ya, mucho mejor. Gracias. Y podríamos irlo haciendo, o sea, digamos, tú podrías hacerlo, ir Ajá. como para sentir, porque a veces aquí se pierde mucho como decía mi maestro, el feeling, el sentir de las cosas. Lo que uno puede hacer es, pues, tú hacer el caso n igual a 3 y ir haciendo las cuentitas. Después el caso n igual a 4, y a lo mejor ya con esos 4 casitos, como que ya entiendes, te queda más claro todo este procedimiento que realmente sí es bastante abstracto por tanta anotación que te cargas, ¿no? O sea, seguro se pierden las cuentitas y es bueno a veces ponerse ejemplos. Entonces tú puedes ir poniendo ejemplitos y ver que todo va quedando eh,
bien, ¿no? Así como lo hicimos en los primeros casos, que tomamos una partición, calculamos los MK minúsculas, los MK mayúsculas. Aquí estamos tomando una infinidad de particiones y por lo tanto estamos calculando un montón de MK minúsculas y un montón de MK mayúsculas. Por cada N tenemos todo un grupito de MK minúsculas y un grupito de MK mayúsculas. ¿Sí me entiendes? ¿Sí está bien? Sí, profe, gracias. Vale, vale. ¿Más dudas? ¿Todo bien, seguros? ¿Bajo? Y pasamos al ejemplo 4. Antes de pasar al ejemplo 4, vámonos a un receso de 8 minutos. Regresamos a las 12:30. Hacemos el de la x cuadrada y comento uno muy, muy especial, que es que es una función que tiene una infinidad de discontinuidades. Aquí está el dibujo de la gráfica. Vale 1 si x es de la forma 1 entre n. Y vale 0 si x es distinto de 1 entre n. Entonces, esta tiene una infinidad de discontinuidades. Sus discontinuidades son los puntos de la forma 1 entre n unión el 0. Pero aún así, aunque tenga una infinidad de discontinuidades, esa función es integrable. Ajá. Pero bueno, es un ejemplo interesante. Al rato lo vamos a ver. Y vamos al receso. Vamos, ya no les quito más receso. Regresamos a las 12:30. ¿Vale? Voy a pausar. Continuamos. Nos quedamos en este ejemplo, pero vamos a brincarnos este ejemplo para pasar al otro ejemplo interesante. Aún así vamos a leer vamos a leerlo, vamos a ver de qué trata. El ejemplo 4 que dice, pues tomamos una función, definen el intervalo cerrado 0,1 hacia los reales, tal que a cada punto x lo vamos a mandar a x cuadrada. O sea, es la x cuadrada, ¿ok? La parábola, pero restringida al intervalo 0,1. ¿Qué pide el problema? Demostrar que f es integrable en el 0,1 y que su integral vale 1/3. ¿Qué queremos calcular? El área que queda entre la x cuadrada y el segmento 0,1, ¿no? Esta área. Y queremos ver que vale 1/3, ¿ok? Para ello, ¿qué se tiene que hacer? Definición de función integrable. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ver que el supremo del conjunto de sumas inferiores es igual al ínfimo del conjunto de sumas superiores. ¿Qué procedimiento vamos a seguir? El mismito que en el ejemplo pasado. Tomamos las sucesiones de particiones homogéneas del intervalo 0,1. Aquí está el dibujito. Calculamos los MK minúscula, los MK mayúscula. Calculamos sumas inferiores, sumas superiores. El mismo truquito nuevamente. Vemos que estas sumas inferiores son menores o iguales al supremo. Las sumas superiores son mayores o iguales al ínfimo. Sandwichazo. Y se concluye. ¿Ok? Entonces, ¿lo vamos a hacer, este ejemplo? Sí, lo vamos a hacer, pero me gustaría ahorita enfocarme en el ejemplo interesante. Bueno, este está interesante también, pero el que viene es todavía más interesante, porque es un ejemplo de una función que tiene una infinidad numerable de discontinuidades y aún así es una función integrable. Entonces, si alcanza el tiempo, al rato lo hacemos. Si no, lo vemos en la siguiente sesión. ¿Ok? En sándwich falta un 3. Ah, claro que sí. Aquí falta un 3. Gracias, ni me doy cuenta. Ahí está. Gracias. Y bueno, entonces, pues si pusieron mucha atención en el ejemplo anterior, hay que seguir prácticamente los mismos pasos para poder hacer este otro ejemplo, ¿va? Pero bueno, lo dejamos. Luego lo vemos en la siguiente sesión. Ahorita yo me voy a enfocar en ver este ejemplo, el ejemplo 5. ¿Qué es lo que dice? Vamos a tomarnos una función f, definida en el intervalo cerrado 0,1 hacia los reales, tal que a cada punto x lo mandamos a 1, si x es un número de la forma 1 entre n. O sea, si es 1 o un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo, etc. Y se va a 0 si x es distinto a un número de la forma 1 entre n. Entonces el problema dice lo siguiente. Demuestra que f es integrable sobre el intervalo cerrado 0,1 y que la integral de f sobre el 0,1 vale 0. Y aquí nota lo siguiente. Este ejemplo es muy bonito por lo siguiente. Fíjate lo que está de color amarillo. Nota que el conjunto de puntos del intervalo cerrado 0,1 tales que f es discontinuo en x, o sea, los puntos de discontinuidad de esta función son todos los puntos de la forma 1 entre n con n en los naturales, unión el unitario de 0. En esos puntos son precisamente los puntos de discontinuidad de la función f.
No voy a hacer la demostración de eso porque eso es algo de cálculo 1. Se puede hacer de muchas formas, usando sucesiones, usando la definición de continuidad a través de sucesiones o a través de vecindades. Se puede hacer de esas dos formas. Ajá. Entonces, este es un hecho que esta función es discontinua en una cantidad infinita numerable de puntos. ¿Cuáles? Estos de aquí. Que es justo donde la función vale 1, ¿ok? Aún así, aunque tenga una infinidad numerable de discontinuidades, esta función va a ser integrable y es lo que vamos a ver a continuación. Maestro, entonces no es como Vale. la derivada, ¿verdad? O sea, de que la derivada prueba que una función es continua. Exactamente. Toda derivable, como tú dijiste, toda derivable es continua, ¿no? ¿A eso te referías? Sí, aquí no pasa eso. Aquí no pasa eso, no toda integrable es continua, no toda derivable es no toda integrable es continua, no toda integrable va a ser continua. Exactamente. Pero sí toda continua va a ser integrable. De hecho, la cadenita que se sigue es que las derivables se quedan contenidas en las funciones continuas y las funciones continuas se quedan contenidas en las funciones integrables. Ser derivable es lo más fuerte, ¿no? La condición más fuerte. Si es derivable, eres continua. Si eres continua, eres integrable. Pero los regresos no son verdaderos. Hay integrables que no son continuas y hay continuas que no son derivables. Después hablamos con más calma de eso. Entonces, vamos a enfocarnos en el problema. ¿Qué tenemos que ver? Tenemos que ver que el supremo del conjunto de las sumas inferiores de f respecto a la partición P, tal que P corre en el conjunto de particiones del 0,1, es igual al ínfimo del conjunto de sumas superiores de f respecto a la partición P, tal que P corre en el conjunto de particiones del 0,1. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense, vamos a hacer esto de la siguiente forma. Vamos a empezar tomando una partición arbitraria del 0,1 y vamos a analizar o vamos a deducir cuánto vale este supremo. Estás aburrido, estás cansado. ¿Me ayudas con la cocina? Creo que alguien dejó prendido su micrófono. Para ayudar, ¿Puedo ¿cómo? apagar, por Se favor? lava los trastes, se limpia los trastes, se puede guardar. Voy a apagarlo. O todos los programas, eso. Ahí está. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a tomarnos una partición del intervalo cerrado 0,1 arbitraria y con esa partición arbitraria vamos a calcularnos este supremo. El supremo del conjunto de las sumas inferiores. Vamos a ver que va a ser muy fácil calcularlo. Vamos a hacerle como el ejemplo de la constante. Va a ser sencillo ahí. El problema va a estar cuando queramos calcular este ínfimo. Cuando queramos calcular este ínfimo, ahí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a proponer el ínfimo. Vamos a afirmar que el ínfimo es 0. ¿Y qué tenemos que hacer para demostrar que algo es ínfimo? Ver qué es cota inferior y qué es la más grande de las cotas inferiores. Ajá. ¿Por qué se va a hacer de esta forma? Por el tipo de función con la que estamos trabajando. ¿Ok? Porque no es una función constante tal cual, es constante en pedacitos. Entonces, eso obliga a buscar con una manera diferente, buscar una manera, no como no como le hicimos con la constante, ¿no? Con la constante tomamos una partición arbitraria y vimos que cualquier suma superior y cualquier suma inferior siempre valen lo mismo. Ajá. Pero como esta no es constante tal cual, hay que buscar como otra alternativa para resolver el problema. Entonces, ese es el procedimiento que vamos a seguir. Check. Empezamos calculando este supremo. Tomamos una partición del 0,1, la que sea. Esa partición es de esta forma. Vamos a suponer que es de la forma T0, T1 hasta Tn. Nota lo siguiente, fíjate en esto es importante. Nota que para cada k igual a 1 hasta n, el intervalo tk menos 1, tk, intersección, el intervalo cerrado 0,1 menos los puntos de la forma 1 entre n, es distinto del vacío. ¿Eso qué nos está diciendo? Ok, esa intersección del vacío es un hecho, pero ¿qué nos está diciendo eso? Que dentro de este intervalo
siempre va a haber puntos distintos a los de la forma 1 entre n. Eso es lo que está diciendo esa intersección distinta del vacío. En el intervalo tk menos 1, tk, que es el késimo intervalo inducido por la partición, en ese intervalo hay puntos del 0,1 que son distintos a los de la forma 1 entre n, ¿ok? Que es justo lo que escribí en este cuadrito morado. Bueno, de morado. En el intervalo tk menos 1, tk hay puntos r del 0,1 que no son de la forma 1 entre n. Pregunta, ¿cuánto vale la función en los puntos que no son de la forma 1 entre n? ¿Cuánto vale? 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este intervalo, en el tk menos 1, tk, debe haber un punto donde la función se nos hace 0. ¿Ok? Bajo, y ahora nota lo siguiente. Por lo cual, para cada k igual a 1 hasta n, tenemos lo siguiente. ¿Quién es mk minúscula? Es el ínfimo del conjunto de los f de x tal que x esté en el intervalo cerrado tk menos 1, tk. Ese ínfimo, ¿cuánto vale? Pues como hay un punto aquí, R, que es distinto a, que no es de la forma 1 entre n, entonces en este conjunto hay un punto, en este conjunto hay un punto de esta forma, de la forma f de R, con R distinto a 1 entre n. ¿Cuánto vale f de R cuando R es distinto a 1 entre n? ¿Cuánto vale la función en esos puntos? Vale 0. ¿Cuál es el valor más chiquito que puede alcanzar la función? Vean la regla de correspondencia. Solo puede tomar dos valores. Puede tomar el valor 0 y puede tomar el valor 1. Entonces, ¿quién creen que sea el ínfimo de este conjunto? Si la función solo puede tomar el valor 1 y 0, y ocurre que hay un punto donde la función en el intervalo tk menos 1, tk, donde la función alcanza el valor 0, ¿quién creen que sea el ínfimo? Pues 0. Ajá, porque los valores de la función, los únicos valores que toma la función son 0 y 1. Y por este argumento de color morado, garantizamos que hay un punto aquí donde la función vale 0. Entonces, ¿quién va a ser el ínfimo? Pues 0. Ajá, para cada k igual a 1 hasta n. ¿Cómo lo ven? ¿Si está bien o hay dudas en ese argumento? ¿Todo bien? ¿Seguros? ¿Sí? Bueno, sí, entonces recuerden, la función solo toma dos valores. Toma 0 y 1. Por el argumento que está aquí de morado, sé que aquí dentro hay un puntito donde f de r vale 0. Entonces este ínfimo no le queda otra más que ser 0. Y así las cosas que tenemos, pues que la suma inferior de f respecto a la partición p, esto es igual a la suma desde k igual a 1 hasta n, de mk minúscula f por la medida de los intervalos. Pero, ¿cuánto vale mk minúscula f? 0. Entonces, esto es la suma desde k igual a 1 hasta n de 0 por la medida de los intervalos. 0 por lo que queda siempre te da 0. Entonces, aquí tenemos una suma de puros ceros y entonces esto nos termina dando 0. Ajá. ¿Este argumento qué muestra? Este argumento muestra que sin importar quién sea la partición P del 0,1, porque aquí la tomamos arbitraria, sin importar quién sea esa partición, siempre esta suma inferior vale 0. Ajá. La suma inferior de F respecto de P, donde P es cualquier partición, vale 0. Y entonces les pregunto, ¿cuánto vale el supremo del conjunto de las sumas inferiores respecto de P, donde P corre en el conjunto de particiones del 0,1? Pues este conjunto, nos olvidamos del supremo, pues este conjunto es en realidad el conjunto que tiene como único elemento a 0. ¿Por qué? Porque para cualquier partición, esta suma inferior vale 0. Entonces, calcularle el supremo al conjunto de la izquierda es lo mismo que calculárselo al conjunto de la derecha, ¿sí? Y entonces, este es el supremo del unitario de 0, que vale 0. Perfecto. ¿Qué se concluye? Que el supremo del conjunto de las sumas inferiores de F respecto de P, tal que P es una partición del 0,1, ¿vale? ¿Cuánto vale? Vale 0. Muy bien. Con el procedimiento que se siguió para la función constante C, pudimos concluir, se concluyó que este supremo
vale 0. ¿Qué falta por ver? Pues faltaría ver que el ínfimo del conjunto de sumas superiores de F respecto de P, tal que P es una partición del 0,1 vale 0. Pero aquí lo que quiero que quede claro es que aquí va a haber problemas con este ínfimo. Si nosotros queremos seguir el mismo procedimiento de hace rato, no van a funcionar las cosas. Fíjense, va un argumento geométrico. Voy a subir tantito, no, voy a bajar y me voy a poner en este dibujo. Esa es la función, ¿no? Ahí está la gráfica de la función. Entonces, imagínense que tomamos una partición arbitraria P, así como le hicimos ahorita para el supremo de las sumas inferiores. Te tomas una partición P arbitraria y ocurre, da la casualidad de que, no sé, por ejemplo, el intervalo TK menos 1, TK, contiene a un medio. Ajá. ¿Cuánto va a valer MK mayúscula? Pues sabemos que MK mayúscula es el supremo del conjunto de los f de x, tal que x cae dentro de este intervalo, ¿verdad? ¿Cuánto va a valer MK mayúscula? Como contiene este puntito, y en este puntito sabemos que la función vale 1, entonces en ese caso, MK mayúscula va a valer 1. Entonces aquí se nos levanta un rectángulo de altura 1 y base TK menos 1. Eso es una posibilidad. Otra posibilidad es que mi intervalo TK menos 1, TK no tenga a un punto de la forma 1 entre n, por ejemplo. ¿Qué tal? Si así es ahí está TK menos 1, TK, en medio de un cuarto y un tercio. Por poner un ejemplo. En ese caso, ¿quién va a ser MK mayúscula F? Pues es el supremo del conjunto de los f de x, tal que x está en el intervalo TK menos 1, TK. Pero como x no, en ese intervalo no puede ser de la forma 1 entre n, entonces aquí la función vale 0 y el supremo vale 0. Ajá. Y entonces se nos levanta un rectángulo de altura 0 y base TK menos 1. O sea, no sumamos, no hay área ahí acumulada. No se nos genera un rectangulito con área. ¿Sí se dan cuenta de lo que ocurre? Entonces, ¿qué tenemos? Que en algunos casos podría ser que nuestro MK mayúscula valga 1 o el MK mayúscula valga 0. Eso depende de dónde están ubicados los puntos de la partición. Ajá. Y entonces aquí entramos en un problemota. Si queremos trabajar en general con cualquier partición, pues se nos van a hacer un montón de casos. O sea, tomas una partición arbitraria y ¿qué puede ocurrir? Que los intervalos TK menos 1, TK contengan en medio un punto de la forma 1 entre n. O también tenemos el caso en el que no contengan un punto de la forma 1 entre n. O en algunos casos sí y en otros casos no. Eso complica muchísimo el cálculo de la suma superior. Ajá, sí se dan cuenta, ¿no? Que empieza como a complicarse, porque en algunos casos el MK mayúscula va a valer 1. En otros casos el MK mayúscula va a valer 0. ¿Cómo proceder? ¿Qué es lo que se hace? Pues nuevamente optamos por tomar una partición adecuada o una sucesión de particiones adecuada. En este caso, en este ejemplo, lo que vamos a hacer es proceder todavía con más cuidado. Lo que vamos a hacer es agarrarnos de la definición de ínfimo del conjunto de sumas superiores. Queremos demostrar que ese ínfimo vale 0. ¿Cómo se prueba que un número es un ínfimo? Déjenme, lo escribo aquí. ¿Cómo se prueba? Es más, esto sí lo voy a dejar aquí escrito. ¿Cómo se prueba que un número beta es el ínfimo de un conjunto A? ¿Qué hay que hacer? Pues uno tiene que ver que beta es una cota inferior de A, ¿verdad? Esa es una de las cosas que tiene que ver. Y otra de las cosas que tiene que ver es que para cada epsilon mayor que 0, existe un elemento del conjunto tal que si yo le sumo a beta epsilon unidades,
ese elemento del conjunto queda por debajo, ¿verdad? Esto es lo que uno tiene que ver para demostrar que un número beta es ínfimo. En nuestro caso, ¿qué queremos nosotros? Queremos ver que 0 es el ínfimo de este conjunto de sumas superiores. Entonces hay que hacer dos cosas. Hay que demostrar que 0 es cota inferior de este conjunto. Primer paso. Segundo paso. O sea, esto vendría a ser lo de aquí. Ajá. Y después, ¿qué hay que hacer? Ver que para cada épsilon hay un elemento del conjunto que queda por debajo de lo que propones como ínfimo más épsilon. En nuestro caso, ¿qué tenemos que hacer? Pues, para cada épsilon, tenemos que encontrar un elemento del conjunto, o sea, una suma superior, que quede por debajo de épsilon. ¿Por qué aquí no aparece el ínfimo? Porque el ínfimo es 0. Sí lo podemos poner, ahí está. Pero es 0. Entonces lo que tenemos que ver es que 0 es cota inferior de este conjunto y que para cada epsilon mayor que 0 hay un elemento del conjunto tal que la suma superior de f respecto a p se hace menor que epsilon. Así es como se va a proceder en este problema. ¿Por qué? Porque si lo hacemos como aquí arriba, hay problemas a la hora de calcular los MK mayúscula y los MK minúsculas. En unos casos valen 0, en otros casos valen 1. Si lo hacemos en general con cualquier partición, no vamos a poder proceder, no vamos a poder saber en qué intervalito, en qué intervalo inducido por la partición, el MK mayúscula vale 0 o 1. Es bastante complicado proceder en general. Entonces lo vamos a hacer de esta forma. ¿Ok? Y yo creo que hasta aquí dejamos este ejercicio, ¿ok? Porque sí hay que hacerlo con mucho cuidado, hay que explicar todo con mucho cuidadito. Aquí están las cuentitas, aquí están las cuentas de todo lo que se tiene que hacer, el dibujo y la conclusión, que es demasiado técnico este ejemplo, la verdad, es muy técnico, pero creo que vale la pena que tratemos de entender este ejercicio, que es un poquito más sofisticado que los anteriores, y pues ya, hay que hacerlo, ¿no? Hay que esforzarnos por entenderlo, porque sí es complicado, pero hay que tratar de entender este tipo de ejemplos que son un poquito más pesados, ¿vale? Haz tranquilo de ver la Champions. Voy a subir tantito, nos quedan 5 minutos. Entonces voy a platicar un poquito del ejemplo anterior, ¿no? El que dejamos pendiente. Este de aquí. Maestro, este otro ejercicio que dijo, ¿lo vemos la próxima clase? Vamos a ver, mañana exactamente, si no crees que se va a quedar así. Mañana lo vemos con cuidado. Quería comentarles un poco como para que empiecen a ver el problema. O sea, cuál es la problemática con esa función, qué pasa si calculamos las sumas superiores, las sumas inferiores, etcétera. Mañana repito esto, todo lo que dije de esa función, pero ahorita vamos a enfocarnos tantito en el ejemplo 4. A ver. El ejemplo 4. Vamos a tratarlo de acabar. No creo que lo acabamos en 5 minutos, la verdad. No, creo que no vale la pena tampoco intentarlo. Nos quedan 5 minutos, ya ni modo. Yo creo que hasta aquí le dejamos. Mañana continuamos, vemos este ejemplo, vemos el ejemplo que les comenté y caracterizamos a las funciones integrables. Damos una caracterización de las funciones integrables. ¿Ok? Entonces, nos estamos viendo mañana. Cuídense Maestro. mucho. Bye, hasta luego. Mande, perdón. ¿Cree que le pueda subir tanto al ejemplo 4 nada más para copiar como el Sí, ejemplo? claro que sí, por supuesto que sí. Ahí está.